Muy buenos días a todos. En primer lugar, saludo con afecto y gratitud a Eva Pizano, quien representa a la Secretaría de Relaciones Exteriores en este evento, y desde luego a Antonio Mazzitelli, el jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que forma parte de la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas y que fue instrumentada o está siendo instrumentada a partir de 2003. Por supuesto, por ser un evento vinculado con asuntos de corrupción en sentido amplio, quiero dar la bienvenida a quienes integran el equipo de la Auditoría Superior de la Federación, que está con nosotros, al equipo de la Procuraduría General de la República y representantes de otras instituciones como la Secretaría de Gobernación, entre otras. Gracias por la presencia a quienes integran el equipo de la Secretaría de la Función Pública y a los medios de comunicación. El día de hoy es muy relevante para el mundo y para las funciones de la Secretaría. Es un día que se ha establecido como referente para hacer reflexiones permanentes sobre la forma de combatir uno de los males más sensibles en la relación entre el gobierno y los ciudadanos, el tema de la corrupción. Más allá de una conmemoración, es la oportunidad para poder establecer medidas y para poder concretar agendas de trabajo en términos de lo que cada contexto en el mundo ofrece. En ese sentido, el día de hoy, la Secretaría de la Función Pública abre con determinadas medidas para efecto de poder emprender situaciones que nos permitan combatir este mal. En primer término, fue instalado el Comité de Ética de la Secretaría de la Función Pública y con ello estamos abriendo paso a la instrumentación de una de las acciones ejecutivas establecidas por el presidente de la República. Durante el resto del año se replicará en las más de las 200 oficinas que integran la Administración Pública Federal. Los comités de ética quedarán debidamente instalados, recordando que son integrados por propios servidores públicos de todos los niveles. Como una segunda situación específica, será presentado el nuevo sistema de denuncias ciudadanas de la Secretaría de la Función Pública, que permitirá, entre otras situaciones, que todos los ciudadanos podamos denunciar durante las 24 horas posibles actos de corrupción, incluso por vía telefónica, y que además contemos con un sistema que oriente al ciudadano con un formato para que cada ciudadano pueda llenar los datos que la ley requiere para poder concretar el acto de corrupción de acuerdo con lo que la ley establece y con los espacios específicos para poder aportar las pruebas en video, en sonido y entre otros instrumentos que el propio ciudadano tenga a la mano. Y como tercer elemento relevante dentro de este día, tenemos la presentación que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hace de la evaluación de los avances que México ha tenido en esta materia, particularmente en el ámbito penal. Recordemos que en el ámbito administrativo se encuadra la conducta de los servidores públicos, pero es en el ámbito penal en donde tenemos la culminación del combate a la impunidad en este tipo de situaciones y de actos. Por lo tanto, lo que hoy nos ofrece la Oficina de Naciones Unidas es un corte para poder evaluar con objetividad cómo vamos en términos integrales y cuáles son las recomendaciones
que nos están realizando como país para poder seguir avanzando en la instrumentación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que precisamente tuvo nacimiento en nuestro país en el año 2003. Así pues, muchas gracias por la presencia, gracias a Naciones Unidas, y recordemos que también una práctica importante de Estado es poder tomar los mejores ejemplos a nivel comparativo y cumplir con los tratados internacionales, no solamente a nivel de ley, sino también a nivel de criterios que podamos aplicar como Secretaría con independencia de los avances o no que lleve a cabo el Congreso en el Sistema Nacional Anticorrupción. Así que adelante, muchas gracias y bienvenidos. Estamos muy agradecidos, querido Antonio Mazzitelli, por la presentación que has tenido con nosotros en relación con las recomendaciones vinculadas con asuntos de corrupción y particularmente en el ámbito penal. Como ustedes han podido ver, hay diversos avances, particularmente en materia de sistemas y en materia de acceso a la información, con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con los sistemas de información bancaria y desde luego con la labor que hace el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, de la Secretaría de Hacienda, que además nos acompaña su titular, Héctor Orozco. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en ese sentido, además de los avances que implica en términos administrativos tener la base constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción y otras medidas que se han tomado con las acciones ejecutivas realizadas este año, es importante tomar en cuenta las recomendaciones particularmente orientadas al ámbito penal y que tiene como objetivo el conjunto de recomendaciones modernizar los tipos y los delitos que se contemplan en el ámbito penal. Ya constituye un avance tener la Ley General de Víctimas y desde luego un Código de Procedimientos Penales común. Será también avance la instrumentación paulatina del sistema acusatorio penal. Ahora quedan dos tareas pendientes para poder consolidar las recomendaciones de Naciones Unidas. En el ámbito de la administración y en el ámbito de las tareas que puede hacer la Secretaría de la Función Pública, con independencia de que haya o no reformas pronto, tenemos la oportunidad de enriquecer los criterios de decisión frente a casos específicos que tengamos en materia de corrupción, para efectos de dar una interpretación más amplia cuando se presenten casos vinculados con soborno, con peculado o con enriquecimiento ilícito. Porque tomar en cuenta las circunstancias que están alrededor resulta indispensable para romper con asuntos que a veces por su rigor impiden la correcta aplicación de la norma y sobre todo de su espíritu. Pero es un hecho que estas recomendaciones hechas por Naciones Unidas tendrán como destino importante el poder legislativo y con un gran sentido de oportunidad, porque justamente hace recomendaciones que pueden ser útiles para construir las leyes pendientes que van a completar el Sistema Nacional Anticorrupción y los mandatos constitucionales que se han establecido ahí, particularmente lo que tiene que ver con la distinción fina y contundente entre lo que son actos de corrupción de lo que no son. Porque en el momento en que se constituyan y se concreten los actos de corrupción en las nuevas leyes derivadas del sistema, tendremos una mejor empatía y modernidad en la forma de atender estos fenómenos de acuerdo a las recomendaciones internacionales. Muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio elegido para poder presentar estas recomendaciones y desde luego la Secretaría de la Función Pública asume la
responsabilidad de cooperar con las instituciones de la administración pública y con el Congreso para poder impulsar estas recomendaciones. Muchísimas gracias y gracias por su presencia.